Empezamos la clase. Buenas tardes. Vamos a empezar la clase que corresponde a hoy día. La clase llamada desórdenes cerebelosos. Muy bien. Esta patología es una patología del cerebelo que, como ustedes saben, está en la parte posterior del cerebro. Y junto al bulbo raquídeo está en la parte infratentorial, a diferencia de las anatomías de los hemisferios cerebrales. Entonces, acá hay un corte en el cual podemos ver nosotros, en la parte inferior, el cerebelo, encima se encuentra el tronco cerebral, y eso correspondería básicamente a las estructuras infratentorial. Una de las características del cerebelo, que lo ven acá, por ejemplo, acá lo ven, el cerebelo, está junto al tronco cerebral y ambos están en la zona infratentorial, o sea, debajo del tentorio. Es decir, anatómicamente están juntos a esta estructura, el bulbo, al tronco cerebral. Entonces, cualquier evento patológico, ya sea del cerebelo o del tronco cerebral, va a repercutir en ambos, especialmente en el bulbo raquídeo, que no se olviden ustedes que en el bulbo raquídeo se encuentra pues, el nacimiento de los pares craneales, entre ellos el vago, en el cual depende la vida, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas del cerebelo son muy importantes por su localización, ¿ya? Y otra cosa importante de la localización, de las manifestaciones clínicas del cerebelo, es que las manifestaciones clínicas del cerebelo van a ser manifestaciones ipsilateral, o sea, si el hemicerebelo derecho, por ejemplo, está lesionado, va a haber trastornos del equilibrio, de la coordinación a prominio derecho. Al igual que los pares craneales. Los pares craneales dan manifestaciones clínicas ipsilateral. ¿Ya? Y contrariamente a la gran vía piramidal, que es la función motora voluntaria, donde es contralateral, porque como ustedes saben, la vía piramidal se entrecruza a nivel del tronco cerebral. Entonces, cuando el cerebro izquierdo falla, el hemisferio izquierdo falla, las manifestaciones motoras son clínicamente del lado derecho y viceversa, ¿no? Bueno, ese es otro temita, pero acá, en el cerebelo mismo, las lesiones son ipsilateral, no se olviden, es muy importante. La siguiente, por favor. Entonces, acá encontramos un ejemplo que hemos hecho, un circuito aferente córtico pontocerebeloso y circuito eferente talamocórtex, ¿no? Entonces, por un lado se encuentra el córtex cerebral, donde está la zona prefrontal, parietal posterior, temporal superior, región parahipocámpica y giro cingulado, ¿no? Y se comunica básicamente con la protuberancia y fundamentalmente ahí el cerebelo. Entonces, el cerebelo es muy importante especialmente para el equilibrio y la coordinación. El cerebelo a la vez consta pues, de núcleos dentados, núcleo fastigial, globos y globos a nivel del cerebelo. Continúa con el tálamo y hay una conexión importante también con el cerebro, con el córtex. No sé, pero ustedes tienen que saber que todo, al final lo que maneja es el cerebro, ¿no? El cerebelo es importante para la zona posterior. Entonces, las manifestaciones clínicas del cerebelo, fundamentalmente es su falla del cerebelo está condicionado a la aparición de la ataxia o incoordinación cerebelosa. Denota incoordinación,
y desequilibrio afecta a los miembros, las extremidades, la postura y la marcha, así como el lenguaje, y causa molestias oculares. Vean ustedes cuántas alteraciones produce un trastorno del cerebelo. En resumen, tiene a su cargo la regulación o control del tono muscular, la coordinación de los movimientos, especialmente de movimientos voluntarios que requiere habilidad, y los mecanismos que gobiernan la postura y la naturaleza del mismo, ¿no? En la práctica, esta disfunción neurológica que afecta al cerebelo y sus vías se llama también ataxia. La ataxia puede resultar también por un mal funcionamiento de los estímulos sensoriales provenientes de las vías sensoriales proprioceptivas del sistema vestibular, que eso también hay que mencionarlo, que pueden hacer la conexión del sistema vestibular al cerebelo, ¿no? Entonces, la ataxia resulta a menudo en una pérdida de la independencia y lesiones por caídas y por otras complicaciones, ¿no? En la ataxia hay un retardo en el inicio del movimiento voluntario, que está asociado a irregularidad en la aceleración y velocidad. Por ejemplo, hay diversas pruebas, ¿no? Las pruebas de metría, la prueba de dismetría, también está, digamos, contenido en esta deficiencia. La ataxia hay cerca de 300 causas de enfermedades que pueden producir ataxia, ya sea a nivel el mismo cerebro en sí o a nivel del cerebelo o en forma indirecta también, que eso ya vamos a ir a hablar más adelante, ¿no? Puede ser un trastorno adquirido o puede ser un trastorno hereditario, como vamos a leer. Por eso es necesario obtener siempre los antecedentes familiares, ¿no? La evolución de la enfermedad, la edad de la aparición, síntomas adicionales o disfunción cognitiva, evidencian pues algunas veces la presencia de una enfermedad sistémica que nos va a, a más o menos orientar cuál es el diagnóstico clínico, ¿no? Entonces, la asociación espacial estrecha y funcional del cerebelo con el tronco cerebral, lo que dije antes, explica por qué los síntomas cerebelosos pueden originarse en el mismo tronco cerebral. Adicionalmente, las lesiones cerebrales ocupativas pueden condicionar con rapidez una compresión del tronco cerebral, lo que antes también le dije, lo cual lleva a una gravedad. Puede haber inclusive hasta una muerte súbita. Como sabemos nosotros, el cerebelo se divide funcionalmente en tres regiones, ¿no? Lóbulo anterior y vermirostral, lóbulos flóculo nodular y posteriores, y hemisferios cerebelares. Eso fue lo que yo antes le dije, las lesiones de los hemisferios cerebelares, que es la más importante, siempre condicionan manifestaciones ipsilateral, a diferencia de las vías piramidales de los hemisferios cerebrales, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta para poder recordar anatómicamente, semiológicamente y clínicamente, ¿no? Entonces, la ataxia es una manifestación muy importante en en la investigación de daño en el cerebelo. Luego tenemos la hipotonía, ¿no? Término con que se designa la disminución de la resistencia normal ofrecida por los músculos, la palpación o motilidad pasiva, ¿no? La hipotonía. Luego viene una disartria también. Estos son síntomas cerebelosos, ¿no? Trastorno del habla, que el habla se vuelve lenta o si una voz escandida. Y ustedes infinidad de veces la habrán digamos, la habrán escuchado, trastorno del habla. Acuérdense cuando una persona está ebria y cómo habla. Es una voz escandida, balbucea. Ese es un trastorno de los músculos de la articulación del habla y que se produce, se altera debido a la intoxicación, especialmente cuando el paciente toma licor en forma excesiva. Al otro día se despierta y ya no tiene esa voz. Entonces, la disartria es una alteración del cerebelo.
muy diferente a una afasia, que es trastorno de la comprensión del lenguaje. En este caso es trastorno de la articulación del lenguaje, ¿no? Después tenemos la presencia de un nistagmus horizontal o vertical, más horizontal. Muy bien. Luego tenemos también una marcha cerebelosa, ¿no? Es decir, el paciente aumenta su base de la sustentación. Hay una inestabilidad e irregularidad de los pasos y desviación lateral, ¿no? Pues el paciente aumenta su sustentación para no caerse al piso. Esta ataxia cerebelosa puede ser tan severa que el paciente puede ser incapaz de permanecer de pie sin ayuda. Que ustedes también la han visto, a veces evidentemente cuando un paciente tiene una alteración importante. También hay un temblor intencional, es decir, al iniciar la marcha el paciente puede temblar en forma constante. Entonces, en resumen, la ataxia proviene del griego sin orden, es decir, hay un deterioro en la coordinación de los movimientos musculares, afectando los dedos, las extremidades y el habla, los movimientos oculares, el mecanismo de tragar alimentos, inclusive también puede producir una cierta disfagia, ¿no? Que puede hacer que el paciente se ahogue comiendo algo, etcétera, ¿no? Este síntoma es característico de muchos procesos que afectan pues, al sistema nervioso central. Son cerca de 300 patologías que pueden producir ataxia, ¿no? Y su inicio puede ser agudo o crónico, como ya veremos más adelante, ¿no? Entonces, esta es la parte, digamos, semiológica de las lesiones del cerebelo, que pueden ser diversas, ¿no? Muy bien, entonces, ahora nos vamos a ocupar de las llamadas ataxias hereditarias, que son unos tipos de ataxia, pues, hereditarias, son recesivas. También hay dominantes, pero esos son más raras. En nuestras latitudes, lo que hemos encontrado con una cierta frecuencia son las ataxias autosómicas recesivas, ¿ya? Más importantes, ¿no? Y entre ellas, la que vamos a encontrar con una, digamos, con una cierta frecuencia, es la enfermedad de Friedrich. Enfermedad de Friedrich. Esta enfermedad de Friedrich es quizá la más importante y la más frecuente de las ataxias recesivas. Entonces, es la más frecuente de las ataxias hereditarias recesivas y una de las más graves, porque por lo que le vamos a explicar ahora, ¿no? Este tipo de ataxia, la ataxia de Friedrich, es la forma más frecuente, como yo le digo, de estas ataxias hereditarias, con una prevalencia de 5 cada 100.000 personas. Etiología y patogenia, ¿no? La herencia es recesiva, ¿no? El gen afectado, el gen X25, se localiza en el cromosoma 9. El producto de la mutación génica consiste en una expansión intrónica y homocigótica del triplete GAA. No se olviden, el triplete GAA. En condiciones normales, el número de repeticiones de GAA oscila entre 8 a 22, mientras que en esta patología, en la ataxia de Friedrich, la expansión se mueve hasta 200 o a 1500 operaciones. Entonces, el grado de mutación dinámica del alelo más pequeño es correlativamente directamente con la gravedad de la enfermedad e inversamente con la edad de inicio, ¿no? En una pequeña, puede haber una mutación dinámica, un alelo, etcétera, ¿no? Lo importante es que el producto del gen es la frataxina, que es una proteína de distribución ubicua que es más abundante en los órganos afectados, es decir, el sistema nervioso, el corazón y el páncreas. Entonces, no se olviden, el producto de esta alteración es una proteína llamada frataxina, ¿no? El efecto génico altera el procesamiento
de su ARN de la frataxina, lo cual tiene como consecuencia una proteína alterada totalmente, ¿no? Y esto va a llevar a que la frataxina es una proteína mitocondrial codificada con ADN nuclear y su transcripción defectuosa produce, pues, disminución importante de estas proteínas afectando los órganos mencionados, ¿no? Su anatomía patológica se afecta fundamentalmente, la médula espinal es macroscópicamente atrófica. Hay una disminución de de la médula espinal, sobre todo por un adelgazamiento de los cordones posteriores, ¿no? También hay pérdida neuronal en la columna de Clark, en las células de Purkinje, en los núcleos dentados del cerebelo y neuronas piramidales del córtex motor. Por eso es que en estos pacientes también podemos encontrar signos piramidales, ¿no? Con el tiempo se instala una desmielinización de cordones posteriores e inclusive pedúnculos cerebelosos, ¿no? O sea, estos se llegan a degenerar y empiezan a disminuir su volumen y el paciente no puede deambular. Igualmente, hay también una alteración importante a nivel del corazón, hay una hipertrofia ventricular y hay una fibrosis intersticial con presencia ocasional de necrosis, de fibras o de infiltrados inflamatorios. Es decir, hay un daño cardíaco evidente, ¿no? Lo cual le va a dar pues, la característica de la gravedad de esta patología. Los pacientes van a fallecer en poco tiempo debido, pues, a la falla cardíaca, ¿no? Clínicamente, estos pacientes, pues, tienen una diversidad, un comienzo sintomático hasta antes de algunos dicen 15 años o 20 años, eran totalmente normales, pero de repente tuvieron dificultad ya para deambular. Entonces, inicio insidioso 10 o 15 años, algunas literaturas dicen 20 años también. Entonces, ¿qué es lo que se va a presentar acá? Los pacientes empiezan a tener inseguridad en la marcha. El cuadro clínico incluye, pues, semiología neurológica, que es fundamentalmente ataxia cerebelosa, disartria, voz escandida, debilidad piramidal mayor en piernas, Babinski positivo, que vamos a encontrar en estos pacientes, pero hay ausencia de demencia o de signos extrapiramidales. Esto es muy importante, la ausencia de demencia, porque en otra patología que vamos a ver más adelante, una de las características es la demencia, precoz inclusive, el retardo mental en otros pacientes, pero en este grupo de pacientes no, hay ausencia de demencia. Son como algunas enfermedades, por ejemplo, el ELA, ¿no? El ELA, una esclerosis múltiple, la esclerosis múltiple, por un lado, y la esclerosis lateral amiotrófica cursan con mucho daño en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, pero no son dementes, no hay demencia. Igual en este cuadro, igual en esta patología, en esta enfermedad de Friedreich, que es muy importante que ustedes siempre que tienen que tener en cuenta. Hay ausencia de demencia y ausencia de signos extrapiramidales, ¿no? Luego viene también una semiología, tercero, una semiología esquelética, presencia de escoliosis y de pie cabo, lo cual eso lleva a que el paciente tiene que usar constantemente su silla de ruedas, o tempranamente, como se dice, ¿no? Entonces, semiología esquelética, y también hay una semiología cardíaca. En cuanto a la semiología cardíaca, vamos a ver, pues, que incluye, pues, diversas cardiopatías, entre ellos cardiomiopatía, miocarditis, fibrosis miocárdica, insuficiencia cardíaca. Con el tiempo también empiezan a presentar disnea de esfuerzo, taquicardia.
vamos a encontrar en estos tipos de alteraciones, inversión de la onda T, hipertrofia ventricular, arritmias, etcétera, ¿no? También encontramos otras patologías ya menos comunes, en cual podemos encontrar en la diabetes mellitus en un 10% de estos pacientes, de los cuales el 75% se controlan con antidiabéticos orales y el resto con utilizando insulina, ¿no? Entonces, hemos visto acá el cuadro clínico de esta patología que es importante. La más importante y la más común en nuestras latitudes de este tipo de enfermedades, de las ataxias congénitas recesivas. Tenemos entonces el curso y pronóstico, es un síndrome progresivo que clásicamente lleva, clásicamente el paciente está, pues, lleva una evolución en la silla de ruedas tras una duración sintomática media de unos 15 años, ¿no? La esperanza de vida depende fundamentalmente de la gravedad del compromiso cardíaco, ¿no? Entonces, pacientes que antes eran, correteaban, jugaban, todo, y de repente ya empiezan a tener estos problemas de dificultad para caminar, escoliosis, etcétera, ¿no? Tratamiento, evidentemente no hay tratamiento, pues el pronóstico es delicado, es serio. El diagnóstico debe considerarse en todo paciente una ataxia progresiva familiar, no se olviden, familiar. Ustedes tienen que indagar bien en la anamnesis, cuando alguien de la familia también tiene esta patología, ¿no? O en forma esporádica. Salvo la hiperglicemia, el resto de todos los análisis hematológicos y líquidos cefalorraquídeos son normales. Salvo la hiperglicemia que se presenta y ustedes en un 10 a 20%. La miocardiopatía es característica fundamental de este tipo de ataxia de Friedrich. En las neuroimágenes, tomografía, resonancia magnética, vamos a encontrar una atrofia marcada de la médula espinal y también del cerebelo, ¿no? Las pruebas esenciales, evidentemente, el estudio genético que nos va a corroborar el daño que vamos a encontrar en el cromosoma 9, ¿no? Cromosoma 9. Entonces, esto sería más o menos un avance de lo que nos va, de lo que ustedes tienen que tener conocimiento de las ataxias de Friedrich, que es la forma más común de las ataxias adquiridas, ¿no? Perdón, muy bien. La siguiente ataxia también es importante porque vemos nosotros con una cierta frecuencia acá en nuestras latitudes la ataxia telangiectásica. La ataxia telangiectásica es una ataxia también se presenta pues debido a una serie de mutaciones variables, especialmente en el gen denominado ATM, que se encuentra en el cromosoma 11. La ataxia, entonces, la anterior ataxia se presentaba la alteración en el cromosoma 9, acá lo encontramos en el cromosoma 11. La anatomía patológica está descrita como hay una atrofia de cerebelo, con severas células de Purkinje, severa pérdida de células de Purkinje granulares y atrofia del núcleo dentado. Eso es importante. La médula espinal está preservada, es un hecho que lo distingue de la ataxia anterior. Pero acá en este tipo de ataxia telangiectásica vamos a encontrar un timo hipoplásico. No se olviden, un timo hipoplásico, es decir, esa glándula importantísima para la defensa para el estado inmunológico está disminuido. Y por eso va a ir a tener ahí sus manifestaciones clínicas. La semiología hasta cierto punto es similar con la ataxia anterior, pero esta se inicia más temprano. Este tipo de ataxia telangiectasia se inicia pues en la infancia, una ataxia de la marcha, hipotonía,
areflexia, inclusive puede tener también un componente de coriotetosis, ¿no? O sea, movimientos extrapiramidales que no encontramos en la ataxia de Friedreich, ¿no? Inclusive puede haber una polineuropatía sensitivo-motora, signos de progeria, lo que llamamos vejez prematura, o sea, son unos niños viejos, progeria. Y, por supuesto, hay un deterioro cognitivo importante, ¿no? Estos niños tempranamente aparecen también telangiectasias, o sea, un tipo de lesiones en los vasos sanguíneos a nivel de las conjuntivas, oculocutáneas, en las orejas también se puede ver ahí presencia de estas alteraciones, estas telangiectasias oculocutáneas. Y también se asocian infecciones sinopulmonares, es decir, infecciones a nivel sinusal, a nivel de los senos paranasales y también pues, neumonías, ¿no? Debido a su severo trastorno debido a su severo trastorno pues, de las inmunoglobulinas, estos niños pueden presentarse o pueden desarrollar tempranamente linfoma o leucemia, que son, digamos, ustedes saben, son enfermedades malignas que es muy común en los niños. Entonces, desarrollo temprano de estas patologías. Entonces, en las alteraciones específicas de las pruebas de laboratorio, se incluyen que hay una elevación importante de las elevación de las alfa-fetoproteínas. También hay disminución de las inmunoglobulinas y cariotipo anormal por rotura de cromosomas 7 y 14. Es decir, el diagnóstico mediante la prueba genética molecular es muy posible, es muy posible. A menudo los enfermos están confinados a sillas de ruedas al llegar a los 20 años, como consecuencia de las infecciones a repetición o de neoplasias. La esperanza de vida está muy reducida, ¿no? Esto se encuentra en los exámenes auxiliares. Elevación de marcadores tumorales, alfa-fetoproteína, disminución de inmunoglobulinas, especialmente A, E, G. Y en las neuroimágenes vamos a encontrar una atrofia cerebelosa. Pronóstico, evidentemente reservado debido a las múltiples complicaciones infecciosas que tiene el paciente o a la aparición temprana del cáncer sistémico, ¿no? Presencia de leucemias o linfomas. Que prácticamente está, digamos, propenso por la disminución del timo, porque es un timo hipoplásico el que tienen estos niños. Muy bien, entonces esto sería la segunda ataxia hereditaria. La tercera es en cierta frecuencia, ataxia con deficiencia de vitamina E, que es un síndrome infrecuente cuyo gen fue ubicado en el cromosoma 8, se transmite por herencia autosómica recesiva y se debe pues a mutaciones en el gen de la proteína transportadora de la alfa tocoferol, o sea, la vitamina E. El daño neurológico es muy similar a la enfermedad de Friedreich, con alteración de la sensibilidad profunda por afectación de la raíz posterior medular. También se agrega fundamentalmente se agrega pues una retinitis pigmentaria, que no tienen las otras ataxias, que lleva pues a una ceguera nocturna y una reducción del campo visual. Es un poco raro, pero también se presentan pues, este tipo de alteraciones, ¿no? Entonces, estos serían las ataxias cerebelosas de herencia autosómica recesiva. Pero también hay con herencias autosómicas dominantes, ¿no? Que hay de varios tipos, tipo 1, 2, 3, hasta tipo 12, que este tipo de ataxia cerebelosa progresiva con herencia dominante, felizmente no lo vamos a encontrar en nuestras latitudes, más se va a encontrar en Europa, en Estados Unidos, en Cuba inclusive también, pero en nosotros generalmente es muy raro, ¿no? Por eso solamente como una mención, digamos, aparte, para un conocimiento, o sea que estas
Todas estas ataxias que hemos nosotros explicado es la parte la más común que encontramos acá en nuestra tierra, en el Perú. Muy bien, entonces aquí están algunas ataxias dominantes espinocerebelosas tipo 1, donde mediante la resonancia magnética vamos a ver una severidad del cerebelo y tronco cerebral. Ataxia dominante espinocerebrosa tipo 2, donde encontramos ataxia cerebelosa, nistagmus, temblores, oftalmoparesias y disminución de los reflejos, ¿no? También hay otra enfermedad de Machado, Joseph, también una ataxia hereditaria dominante. 3, hay combinación de ataxia, neuropatía periférica, parkinsonismo, distonía, etc. También la número 4, donde hay una ataxia asociada a una polineuropatía periférica y ligados al cromosoma 16. Estas son algunas de las alteraciones de las ataxias hereditarias dominantes que felizmente vemos poco nosotros. Las ataxias recesivas son las más comunes en nuestra población. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las ataxias que ustedes van a ver con más frecuencia, porque las ataxias hereditarias son raras, ¿no? Son raras, pero comparativamente con las que nosotros vamos a ver, son mucho más comunes, son estas ataxias sintomáticas. Las ataxias sintomáticas o también las ataxias adquiridas, que son, digamos, manifestaciones de patologías que dentro de toda su variabilidad, dentro de toda su variedad semiológica, neurológica, van a afectar al cerebro y al cerebelo, y a la vez van a llevar a situaciones atáxicas por compromiso cerebeloso. Entonces, quizás vamos a empezar a ver en relación a diversas patologías de otra índole, pero que también afecta, pues, al cerebelo, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que tener muy en cuenta algunas patologías externas. Por ejemplo, los traumatismos al cerebelo. Los traumatismos al cerebelo, parte de un TEC grave, digamos, es raro, porque como saben ustedes, el cerebelo se encuentra, pues, básicamente en la fosa posterior, es a nivel infratentorial, o sea, está bien protegido por la parte occipital ósea. Entonces, un poco bien difícil que un traumatismo lesione al cerebelo. Aún así, hay TEC graves que pueden condicionar lesiones y, digamos, procesos hemorrágicos agudos, y lo cual conlleva, pues, a un daño, pues, evidente, ¿no? Entonces, es importante en el diagnóstico diferencial que estas ataxias sintomáticas también pueden estar relacionadas fundamentalmente con los TEC de moderada o de gravedad inmediata, ¿no? Segundo caso, los infartos cerebrales. Los infartos cerebrales, aproximadamente, pues, el 5 a 10% de los infartos en general cerebrales, solamente el 5% pueden afectar al cerebelo. Y las hemorragias cerebrales pueden afectar quizás un 10 a 15%. ¿Ya? O sea, mucho más común es que haya un infarto o una hemorragia a nivel supratentorial que a nivel del cerebelo. Entonces, siempre hay que tener esa distinción. Los pacientes con infarto cerebral tienen a menudo signos que pueden manifestarse, signos que están afectando al tronco cerebral, debido, pues, a que tienen una irrigación arterial común. El vaso que se afecta con más frecuencia es la arteria cerebral posterior inferior, pero los infartos también ocurren con una arteria cerebral superior
y la arteria anterior inferior. Entonces, la ataxia puede surgir como resultado del infarto lacunar, también puede resultar como como resultado de un infarto lacunar. Entonces, pueden haber combinaciones ahí. Los signos y síntomas de los infartos cerebelar aparecen, son infartos que pueden venir asociados a cefalea o también a trastornos de la conciencia. No se olviden, porque como están al costado de del tronco cerebral, ahí se encuentra pues, la sustancia reticular y eso conlleva pues, a trastorno del sensorio, al coma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta estos hechos para tener, digamos, cuidado, ¿no? En el sentido de que una complicación de un infarto cerebral puede afectar evidentemente al tronco cerebral, lo cual ya es grave, ¿no? Las manifestaciones clínicas de un infarto de las arterias cerebrales posteriores varía y puede ser los síntomas vértigo, náuseas y vómitos, nistagmus, disartria, síndrome de Horner, una parálisis del nervio patético contralateral, parálisis facial ipsilateral, hipoanalgesias facial, termoanalgesia o hipoalgesia del tronco de extremidades contralaterales, ataxia. Entonces, ven ustedes la diversidad de sintomatología que pueden presentar estas lesiones. Su tratamiento, evidentemente, es el diagnóstico preciso, ya sea con una resonancia magnética, es lo más importante que podemos, digamos, monitorear, porque una tomografía difícilmente nos va a decir las magnitudes, ¿no? Entonces se monitorea estrechando y se observa si el infarto del cerebelo es mayor de 2.5 de diámetro, ojo, el paciente corre riesgo de presentar un edema que conlleva a la compresión del tronco cerebral. Por supuesto, a lo cual se puede asociar rápidamente una hidrocefalia obstructiva y coma. Entonces eso podría requerir la intervención de una intervención quirúrgica adecuada, ¿no? Entonces eso sería, digamos, la presentación y las complicaciones de los infartos del cerebelo. Pero también lo más grave es cuando hay una hemorragia cerebral, donde aparece pues una ataxia importante, repentina, una cefalea posterior. Esta hemorragia inclusive puede ser detectada por una simple tomografía sin contraste, por supuesto. Las causas más frecuentes de la hemorragia cerebral son la hipertensión arterial, como siempre, como ustedes saben ya, y las malformaciones arteriovenosas, ¿no? Los signos y síntomas de las hemorragias cerebelosas se presentan característicamente con aparición súbita de cefalea o incapacidad para ponerse de pie o caminar. A menudo el paciente presenta ataxia de la extremidad ipsolateral y algunos presentan paresia ipsolateral de la mirada y del cuarto par craneal. Están claramente ausentes la hemiparesia y signos sensoriales de tractos largos. En el hallazgo de las imágenes es importante determinar la hemorragia y si digamos, puede haber o no edema, que generalmente lo hay, porque es una respuesta antiinflamatoria. Inclusive puede haber indicios de una herniación del foramen magno, lo cual, por supuesto, nos inmediatamente el tratamiento tiene que ser con ayuda con el neurocirujano, ¿no? Toda hemorragia cerebral mayor de 3 centímetros de diámetro requiere una evacuación quirúrgica urgente, aún en pacientes que estén estables y alerta, porque ya sabemos que si el coágulo aumenta, el paciente va a entrar en coma y muerte. Entonces puede ocurrir el deterioro, puede ser abrupto y fatal. El paciente puede estar despierto, pero bruscamente perder la conciencia y morir.
El tratamiento médico para las hemorragias menores deben de seguir recomendaciones generales para el tratamiento, igual que, que el tratamiento con una hemorragia intracraneal, es decir, uso de manitol, uso de corticoides, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, el manejo un poco diferente de una hemorragia cerebral, ya que ambos casos son, digamos, graves, ¿no? Las hemorragias subaracnoideas vamos a encontrar generalmente por ruptura de aneurismas en el espacio subaracnoideo y que comprometen, pues, el cerebelo. Y la vasculitis cerebral también puede venir asociado a infecciones, a meningitis, etcétera. Pueden producir también a diabetes, también pueden producir esta vasculitis cerebral. Entonces, estos serían, pues, las manifestaciones clínicas de estos casos comunes de ataxia sintomática, ataxia secundaria, que es las ataxias que usted va a ver con mucho mayor frecuencia que las hereditarias, y que son generalmente de presentación aguda. Ojo, no es como las otras ataxias que es crónica, duran meses o años. En estos casos no, estas sintomáticas van a ser de acción rápida. Entonces ahí también, tercero, las morciones arteriovenosas al cerebelo que van a llevar a hemorragia subaracnoidea y a sangrado. Y por supuesto, un deterioro importante de la conciencia. Luego tenemos los tumores benignos o malignos del cerebelo, ¿no? Ustedes saben que en el cerebelo es el lugar fundamental del cáncer cerebral en niños. En niños llega a ocupar en el tercer lugar. Felizmente en nosotros los adultos es en el 10º lugar. Y en niños, después de las leucemias y los linfomas, viene el cáncer cerebral. En el cual especialmente se encuentran, pues, los meduloblastomas y los astrocitomas como un nacimiento de tumor maligno primario de cerebelo. En cuanto a los tumores benignos, evidentemente, pues, un meningioma a ese nivel también puede producir una ataxia, ¿no? Pero es de un crecimiento lento. No es como los meduloblastoma o los astrocitomas, que es un crecimiento más rápido y que tienen el peligro de sangrar. Si sangran, se convierten en un ACV, semeja a un ACV hemorrágico, ¿no? Entonces, estos tumores primarios en niños, no se olviden, medulloblastoma y astrocitoma es relativamente común en ellos, ¿no? También tenemos los tumores malignos metastásicos, ¿no? Ustedes saben que los tumores malignos metastásicos corresponden, pues, el 50% de todos los casos cancerígenos en el cerebro, en el cráneo, ¿ya? Y pueden atacar también al cerebelo, especialmente el CA de pulmón, el CA de cervix o el ovario también. Y también, por supuesto, unas enfermedades malignas tipo leucemias agudas que pueden sangrar y producir daño en el cerebelo. Los glioblastomas también, los glioblastomas, como su crecimiento es rápido por los hemisferios cerebrales, empiezan a aplastar al cerebro y producen, pues, a distancia una compresión de las estructuras de la fosa posterior, donde nos encontramos ahí con el cerebelo. El craneofaringioma, donde vamos a encontrar calcificación. No se olviden, el craneofaringioma también es un tumor maligno, el cual su característica son las calcificaciones patológicas, detectadas simplemente con una radiografía de cráneo. Radiografía, no neuroimagen, no, radiografía. El resto de tumores es bien difícil, pero en los craneofringiomas es relativamente común. En quinto lugar, tenemos algunos desórdenes paraneoplásicos que, como ustedes saben, son manifestaciones lejanas de cáncer, ya que estas neoplasias producen sustancias que entran a la sangre y atacan a las estructuras del cerebelo. Su evolución y progreso son rápidos cuando aparecen, ¿no? Generalmente estos desórdenes paraneoplásicos vienen del CA de pulmón o el cáncer de ovario. Luego tenemos algunas infecciones. Pueden formarse abscesos, los abscesos prevelosos, bacterianos, producen una bolsa de pus en el cerebelo con un curso grave, ¿no? También los tuberculomas de naturaleza específica también tienen una predilección en los adolescentes en atacar el cerebelo y producir estas
sintomatologías. También tenemos virosis, ¿no? La cerebritis en el curso del sarampión, varicela, difteria, herpes 1 y 2. También no sé si más adelante hemos puesto el HIV. Ahí está, el HIV. Los pacientes con HIV también pueden desarrollar un síndrome atáxico agudo, producida por una leucoencefalopatía multifocal progresiva. O sea, el HIV tiene presión por destruir las neuronas a todo nivel. Entonces, nunca debemos de olvidar que se comporta de esa manera, ¿no? Un síndrome atáxico agudo, ¿no? Esta presencia de HIV ha condicionado que también vuelva a reaparecer la neurosífilis, que antes, hace muchos años, no se veía. Pero al estar ahora disminuidas las funciones inmunológicas debido a esta enfermedad, estos pacientes aumentan el daño al cerebelo debido a su disminución de sus defensas, ¿no? Entonces la luz brota o si no, viene en la misma infección, porque no es nada raro que un paciente tenga una infección del tracto genital y pueda coger varias enfermedades, ¿no? Entonces el HIV ha condicionado que esta sífilis ahora sea relativamente común. También otras infecciones en niños, especialmente enfermedades por estreptococo, también enfermedades de la fiebre reumática, dando pues una corea de Sydenham, que es un criterio mayor en niños. La hepatitis A, la hepatitis B también puede producir daño sistémico. La laberintitis aguda también puede producir daños en el equilibrio, en la coordinación, ¿no? Otra característica importante son las lesiones producidas por los parásitos, ¿no? Acá en nuestras latitudes, como ustedes saben, la neurociticercosis, las formas quísticas o formas racemosas. Acá en nuestro país, la neurociticercosis es la primera causa de epilepsia secundaria. No se olviden, jóvenes. La primera causa de epilepsia secundaria acá en el Perú es la neurociticercosis, especialmente en las formas quísticas. Y su tratamiento es eminentemente médico, ¿no? Con albendazol, más corticoides, etcétera, ¿no? En cambio, la forma racemosa que ataca a la fosa posterior produce, pues, quizás más manifestaciones atáxicas, ¿no? Ahí el tratamiento es quirúrgico porque obstruye el líquido cefalorraquídeo a nivel del cuarto ventrículo, esa forma de racimo de uvas. Entonces, eso requiere un tratamiento neuroquirúrgico. Entonces, la neurociticercosis también puede producir una ataxia, ¿no? Luego vemos también un toxoplasma en relación directa al HIV, la toxoplasmosis atacando al cerebro y raramente al cerebelo, ¿no? Raramente al cerebro, pero también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Luego tenemos otro tipo de enfermedades, la enfermedad de los priones, partículas subvirales que se asocian a demencia severa y trastorno cognitivo y que lleva rápidamente a la muerte, ¿no? A los 2-3 años estos pacientes pueden fallecer. De estos pacientes, el 50% desarrollan ataxia cerebelosa. La enfermedad de Jacques-Creutzfeldt. Luego tenemos la hidrocefalia, que es una dilatación severa del sistema ventricular por obstrucción de líquido cefalorraquídeo debido a un sufrimiento del cerebro. Hay diversas causas, pero la más importante que ustedes no pueden olvidarse son dos. La hemorragia subaracnoidea, donde el sangrado la sangre obstruye el libre paso del sistema del líquido cefalorraquídeo, y el otro son las meningitis, especialmente la meningitis tuberculosa. La meningitis tuberculosa o la meningitis bacteriana, que son las más comunes, pueden producir también hidrocefalia, y su detección o su presencia, inmediatamente tenemos que hacer la debida interconsulta con neurocirugía para poder, digamos, desaguar esa zona obstruida, porque si no, en la hidrocefalia va a haber un acúmulo de líquido cefalorraquídeo y va a aventar al parénquima cerebral contra las paredes. Y el paciente pues, empieza a tener los efectos de un daño central, de un daño cerebral. Muy bien.
Luego hay algunas enfermedades degenerativas, tipo enfermedad de Niemann-Pick, también esclerosis en placa o esclerosis múltiple, que pueden afectar al cerebelo, pueden afectar, ¿ya? Esclerosis múltiple, pero más afecta pues, generalmente pues, a los hemisferios cerebrales, pero no está libre. En el tronco, hay tronco central con pérdida de la mielina que envuelve el axón neural en el sistema nervioso central. Luego el ELA, ¿no? Algunos pacientes se dicen con debilidad, con ataxia, debilidad, disartria o disfagia. El ELA, el esclerosis lateral amiotrófica. Esta es la enfermedad, igual que la enfermedad de Friedrich, que estos pacientes mantienen sus facultades intelectuales íntegras, ¿no? Los órganos de los sentidos íntegros y el control de los esfínteres conservados. Pero ataca a la primera y segunda neurona porque lleva pues, a una postración al paciente. En silla de ruedas, está atáxico, debilidad, disartria, disfagia, etc. ¿no? Enfermedades más raras, la enfermedad de ceroido lipofuscinosis, que es una patología que afecta a los niños. Hay una sobrecarga del lisosoma autofluorescente del tipo lipofuscina, lo que lleva a una muerte neuronal masiva del cerebro y del cerebelo, o de las células del Purkinje. Luego la Corea de Huntington, ¿no? Ustedes saben, es una enfermedad de movimientos involuntarios, donde está con afectación del gen el número 4, ¿no? Y en lo cual se asocia pues una demencia y una fuerte carga hereditaria. Hasta el 50% de todos sus hijos pueden tener la Corea de Huntington, lo cual a veces es, digamos, tener una buena evaluación psicológica para poder determinar los códigos de ética, ¿no? Porque la presencia de esta Corea de Huntington pues, determina pues, prácticamente una muerte en el paciente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Malformaciones congénitas, no, la enfermedad de Dandy, ¿no? Dandy Walker, anormalidad congénita en la cual los pacientes nacen con un gran quiste que reemplaza en gran medida al cerebelo, ¿no? Síntomas pueden variar de las ataxias cerebelosas, espasticidad con rigidez de miembros, etc. También la malformación de Arnold-Chiari, ¿no? Charnella, en la unión de la columna cervical y cráneo, ¿no? Consiste en un desplazamiento hacia abajo de la porción caudal del cerebelo que a veces puede jalar también al tronco cerebral, ya que se encuentran por debajo del foramen magno. Luego el síndrome de Juber, ¿no? Cromosoma 9, hay una hiperplasia y agenesia del vermis. Luego entramos a otro gran capítulo que dicen que nos habla sobre efectos de algún tipo de medicamentos y de drogas que utilizamos para otras patologías y que pueden producir ataxia, ¿no? Por ejemplo, la fenitoína. Ustedes saben que la fenitoína es una droga anticonvulsivante de primera línea. Es un anticonvulsivo. ¿Ya? Entonces, rápidamente estos pacientes que empiezan a utilizar fenitoína, en el lapso de 7, 8 días, empiezan a tener ataxia. Algunos colegas también han referido el uso de la carbamazepina. También puede conducir a disartria o atraxia. Entonces, en estos casos, después de usar fenitoínas o carbamazepina, pero especialmente la fenitoína, tenemos que nosotros suspender y hacer el cambio respectivo con otras drogas tipo valproato de sodio o drogas de segunda línea, etcétera, ¿no? Entonces, la fenitoína es una droga anticonvulsivante que puede producir ataxia. Segundo, toxicidad, por decir, que puede afectar y producir ataxia, tenemos pues el alcohol, ¿no? El alcoholismo agudo, que es, ustedes muy posible lo hayan visto muchas veces, ¿no? Gente que toma de más y empieza a tener todas las manifestaciones clínicas de una ataxia, que felizmente es porque al día siguiente ya no quedan ni rastros, salvo que sea un alcohólico crónico, ¿no? En el cual hay una degeneración cerebelosa importante y asociado a deficiencias de vitamina B1. Entonces, el consumo de alcohol es una de las causas más comunes de la ataxia secundaria. Por favor, de las ataxias adquiridas. Es una de las causas más comunes el uso de alcohol.
inclusive más que la fenitoína, porque la fenitoína lo toman solamente los epilépticos, pero en alcohol la población en general toma muchas veces en forma aguda, ¿no? Luego, intoxicaciones por metales pesados, ¿no? El litio. El litio, por ejemplo, puede producir, se asocia temblor. El talio se usa como producto de solvente de pinturas industriales. Se asocia a neuropatía periférica. Intoxicaciones por plomo, saturnismo. También el magnesio. Luego vienen los agentes de quimioterapia, ¿no? Los agentes de quimioterapia para el tratamiento del cáncer también muchas veces producen este tipo de alteraciones. Los psicotropos también, enfermedades metabólicas del riñón o hígado pueden producir dificultad para caminar y semejar cuadros cerebrosos, ¿no? Deficiencia de vitamina E, B1 y B12. Y últimamente, pues el targa que se utiliza mucho en el HIV, también puede producir a nivel del cerebelo y conllevar a una ataxia. Algunas enfermedades endocrinológicas, el hipotiroidismo, el mixedema, hiponatremia también. Luego algunas patologías sistémicas, ¿no? Por ejemplo, la parálisis cerebral infantil. La parálisis cerebral infantil se produce en los primeros años por causas prenatales, donde está la hipoxia, la rubiola, exposición a rayos o antecedentes de madre diabética, ¿no? Las manifestaciones cuando son perinatales, ¿no? Desprendimiento prematuro de placenta, prematuridad, anoxia, trauma. Y también cuando hay, se producen en periodos postnatal, ¿no? Enfermedades infecciosas, ACV, trombosis venosa, meningitis, encefalitis, ¿no? Las características clínicas de esta parálisis cerebral infantil tenemos de espasticidad, atetosis y ataxia, ¿no? No nos olvidemos que la parálisis cerebral infantil no transcurre los 5 primeros años de su vida, después ya no son progresivas como otras enfermedades, pero dejan bastante secuela, entonces el niño tiene que estar, digamos, sujeta siempre a un apoyo de rehabilitación, ¿ya? Rehabilitación. Su característica de la pared cerebral es espasticidad por atetosis o por ataxia, ¿no? Como saben ustedes, la espasticidad y aumento exagerado del tono muscular e hiperreflexia, o sea, hay un Babinski positivo. Atetosis, cuando consiste en las fluctuaciones de hipertonía, hipotonía, movimientos irregulares y retorcidos, no controlables. Es parecido pues a la corea, especial a la corea. Y la ataxia es un trastorno de la marcha y descoordinación fina, fina para poder movilizar las extremidades. En realidad, de estas tres tipos de características siempre hay una mixtura en el 90% de los casos. Entonces, la parálisis cerebral infantil es una enfermedad relativamente común y que hay que trabajar de la mano con los rehabilitadores. Luego también puede el paciente quedar tras un paro cardiorrespiratorio, quedar con una ataxia definitiva, desnutrición crónica. El ES también, el lupus eritematoso también puede producir estas patologías. Aquí también hay unas láminas que les estoy mostrando, unas infecciones, virales, un glioblastoma grande, que está condicionando daño del cerebelo también y produciendo también hidrocefalia. Acá se ve la evolución de un glioblastoma, un tumor cerebral, como destruyendo las partes supratentoriales puede comprimir el tronco cerebral, puede comprimir la fosa posterior y condicionar ataxia. Una hemorragia ya pura del cerebelo en las zonas infratentoriales, como ha destruido. Acá también vemos otra hemorragia en el mismo cerebelo que causa muerte en el paciente con un desorden cerebroso previo, por supuesto. Una gran hidrocefalia, vean ustedes como una obstrucción en el líquido cefalorraquídeo, en el libre paso del líquido cefalorraquídeo, especialmente en el cuarto ventrículo, denota una gran dilatación del sistema ventricular y cómo empuja a las paredes, cómo empuja al parénquima cerebral contra las paredes del cráneo,
trayendo manifestaciones diversas, entre ellas ataxia. Otra hemorragia, parásitos en el cerebro, un gran infarto cerebral, vean ustedes esa zona hipodensa que está al lado derecho, ya, cómo puede complicar. Y estos son el nacimiento de algunos tumores intracerebrales, en el cual estamos viendo pues, fundamentalmente el meningioma, que se encuentra en las meninges, los meduloblastomas, que ataca el cerebelo, que es lo que nos interesa, astrocitoma cerebral, un glioma de tronco, etcétera, etcétera, ¿no? También acá lesiones del cerebelo, otras lesiones cerebelosas en cual hay sangrado y hay hemorragia. También un infarto en el tronco cerebral. Y por último, una hemorragia pues, en el mismo cerebelo. Muy bien, jóvenes. Hemos tratado de hacer una pequeña exposición de los daños de ese órgano llamado el cerebelo, que es un órgano que es el órgano que más tarda en mielinizarse en el ser humano. Más rápido el niño camina, corretea su vía piramidal al año, año y medio, pero el cerebelo, hasta los 7, 8 años, nosotros podemos hacerle alguna prueba cerebelosa si no la hacen. Es decir, el cerebelo tarda en mielinizarse, es el órgano que más tarda en mielinizarse en el ser humano, y para que vean ustedes la importancia que tiene. La coordinación, su importancia semiológica, que tiene que bien ser delimitado por las fibras de la mielinización, recién lo supera a los 7 años, 7, 8 años. Recién podemos nosotros hacer pruebas tipo metría, dismetría, diadococinesia para poder ver un buen trabajo del cerebelo. Muy bien. Entonces, si habrá alguna pregunta, algo por el estilo, mi clase prácticamente ha culminado hoy día, a esta hora. El delegado, ¿alguna pregunta, algo por el estilo, si desean? Muy bien. Ok, jóvenes. Entonces, gracias por todo, gracias por su atención, gracias y cualquier cosita que ustedes desean, estamos ya no para apoyarlos, cualquier duda.